Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se emite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Integración de Federal en el 90.5 y Radio Siglo XXI Digital de Asencan. A propósito, le mandamos un gran abrazo al Tano Gemignani de Radio Siglo XXI Digital. Estuvimos este jueves y este miércoles y este jueves en Paso de los Libres con el Tano, con un montón de colegas amigos, en la jornada del IPCBA, que va a ser el tema excluyente de nuestro programa de hoy. También nos pueden escuchar por o a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto por nuestro portal de noticias agropecuarias, códigocampo.com.ar. Lo decíamos recién, estuvimos en Corrientes, en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres, en el departamento Paso de los Libres, concretamente en Bonplan, una pequeña localidad que está sobre la autovía 14, en ese departamento del sur de Corrientes, en la jornada de campo que organizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA. La jornada se hizo, como lo recordarán nuestros fieles oyentes, en el campo Tres Luceros, que es propiedad de María Marta Batalla. Recordarán que la llamamos en nuestro último programa para que nos adelantara de qué iba esta jornada y para que un poquito nos pintara cómo es la producción en el establecimiento Tres Luceros, allí en Bonplan, en la provincia de Corrientes. Hoy la vamos a escuchar de nuevo con más información sobre la forma de producir. El establecimiento Tres Luceros es un campo de 1.400 hectáreas, donde básicamente se hace cría y algo de recría, y donde están aplicando la última tecnología en materia ganadera. Esto significa, por ejemplo, que tienen todo el rodeo caravana electrónica, que es el tema que se viene ya para los productores ganaderos a partir del próximo 1 de enero en forma obligatoria para todo el país. Con María Marta Batalla entonces estuvimos charlando y vamos a compartir con ustedes la nota. También vamos a escucharlo a George Bray-Smith, que es el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y a Mario Ravetino, que además de ser el vicepresidente del IPCBA, es el presidente del consorcio ABC. En esta semana que fue muy dinámica, muy intensa para los productores agropecuarios. Porque, recordarán ustedes, la noticia bomba fue el lunes pasado, cuando el gobierno decidió, el presidente Milei firmó un decreto eliminando las retenciones, primero para los granos, para todos los granos, retenciones cero, y después amplió la medida y la extendió a la carne bovina y a la carne aviar. Esto fue una noticia inesperada. Obviamente no fue una noticia de política agropecuaria, fue una noticia que surgió y una decisión política que tomó el gobierno por la necesidad de dólares que tiene. Lo que sí fue inesperado, o más inesperado todavía que la medida de retenciones cero, fue que a los 3 días las retenciones volvieron a los porcentajes que tenían antes del lunes. ¿Por qué?
porque se juntaron los 7.000 millones de dólares que necesitaba el gobierno como oxígeno para llegar hasta las elecciones de octubre, y porque además ahí en la negociación, donde se negoció el apoyo de Estados Unidos y el Fondo Monetario al programa económico del presidente Milei, hubo también un tironcito de oreja de decir, bueno, retenciones cero no, tienen que volver a las retenciones, porque si no, no es sustentable. Bueno, fue una semana en ese sentido muy movida, muy intensa, con idas y venidas. Finalmente, este decreto de retenciones cero duró 3 días. Es muy poco serio, realmente es muy poco serio. Ni bien Caputo hizo clean caja, juntó los 7.000 palos verdes que necesitaba, las retenciones volvieron a sus porcentajes anteriores, es decir, el 26% en el caso de la soja. Sí siguen las retenciones cero para la carne bovina y para la carne aviar, al menos hasta el 31 de octubre, que era el fin de las retenciones cero para los granos. Pero como se juntó la platita, volvimos enseguida. Bueno, cuando se conocieron estas noticias, cuando se conoció sobre todo la noticia de la marcha atrás de nuevo con la retención cero, se estaba desarrollando la jornada, así que por ahí las contestaciones a las respuestas a las que nosotros les decíamos a los dirigentes del IPCBA, sobre todo los directivos del IPCBA, estaban ahí como bañadas entre la sorpresa, la incertidumbre y qué va a pasar, porque todos sabemos que en la Argentina 3 días son 3 siglos ya, y esto quedó demostrado que efectivamente es así. La economía argentina no termina de estabilizarse, en definitiva, seguimos sin ser serios en materia económica. Vayamos para un lado o vayamos por el otro, no somos serios. Y esto, bueno, afuera del país esto se tiene en cuenta y a veces ahí empiezan algunas dificultades serias. Bien, aparte entonces de María Marta Batalla, vamos a escuchar y a los directivos del IPCBA, George Breischmidt y Mario Ravetino. También lo vamos a escuchar a Nicolás Carlino, que es profesional, es el presidente de la FEDECOP. La FEDECOP es la Federación de Cooperativas de Corrientes, un hombre joven que además es amigo del matrimonio Batalla Hermácora, que es el dueño y el propietario del establecimiento Tres Luceros. Es un hombre que ha integrado con Inagro, que conoce profundamente el cooperativismo correntino, y bueno, con él también hablamos de distintos temas vinculados a la ganadería, también al citrus, porque Carlino además es citricultor, además de productor ganadero, es citricultor. La jornada nos dio la posibilidad, como siempre decimos, de juntarnos, de reencontrarnos con un montón de amigos de todo el país, así que varias de las notas que hicimos en Corrientes van a escuchar voces, algunas conocidas, de distintos colegas del país, porque hacíamos algunas de las notas las hicimos en forma conjunta, así que bueno, el gran gusto como siempre de encontrarnos con queridos amigos como Fabián Miró, Rosario Perrier, un montón de gente, a ver quién más me acuerdo, el Tano Gemignani, por supuesto, de Radio Siglo XXI Digital, también con Daniel Pepa, el uruguayo de San José, que está radicado en Corrientes y que ya yo creo que en cualquier momento le sale la tonadita correntina. Bueno, con un montón de colegas, de amigos, pudimos reencontrarnos y trabajar juntos, porque, bueno, ustedes saben que este tipo de encuentros, quizá lo más interesante sea, más allá de lo laboral, son los amigos, el reencuentro con los amigos. Siempre les digo, con esta profesión plata no se puede ganar, pero lo que sí se gane, quizás sea más importante, son muchísimos amigos. Vamos a escuchar un poquito de música y empezamos a desandar las notas que hicimos en Bonplan. En la música, este lunes 29 de septiembre, además de ser la fecha del patrono de Entre Ríos, de San Miguel Arcángel, es el Día Nacional de la Zamba. Aunque hay que aclarar que la zamba tiene 2 días. El 29 de septiembre es el Día Nacional de la Zamba porque hay una ley del Congreso que data de 2012, del Congreso de la Nación, que estableció el 29 de septiembre como Día Nacional de la Zamba. Pero hay otra fecha, que es el 7 de abril, que tradicionalmente también se recuerda como el Día de la Zamba. Algunos festejan el 7, otros festejan el 29, como a nosotros la zamba nos gusta mucho,
vamos a pasar música de samba, los 29 de septiembre y los 7 de abril. Vamos a arrancar con la 7 de abril, la samba 7 de abril, que fue la que originó que el 7 de abril muchos recuerden tradicionalmente el Día de la Samba. Música y después sí, todo lo que hicimos en Bonplan. Con pena me voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando triste sus penas. Samba, sos mi canción. ¡Ay, no más! Cantando triste sus penas. Samba, sos mi canción. La segunda tiene que ser más linda. ¡Adentro! Como perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado, así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. ¡Y acaba! Cantando tristes sus penas. Samba, sos mi canción. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo decíamos al comienzo del programa, vamos a repasar con todos ustedes, vamos a compartir con todos ustedes las notas que hiciéramos en el establecimiento Tres Luceros, en Bonplan, departamento Paso de los Libres, provincia de Corrientes. En primer lugar la vamos a escuchar a María Marta Batalla, que es la propietaria de Tres Luceros y que además de presentarse, nos cuenta detalles del manejo que hacen del rodeo de cría ahí en el establecimiento correntino. Hola, buenos días. Mi nombre es María Marta Batalla. Estamos en el establecimiento Tres Luceros, en la localidad de Bonplan, departamento de Paso de los Libres, Corrientes. Hoy organizamos una jornada de IPCBA junto a INTA, donde vamos a hablar de ganadería de precisión, entre otros temas de interés para el rubro ganadero. Muy bien. ¿Cuántos se están con el caravaneo electrónico? Nosotros estamos trabajando hace 5 años ya con el 100% de la hacienda carabañada. ¿Qué resultado les dio? Muy bueno, la verdad que es un viaje de ida, digo yo siempre, y
Para la persona que le gusta medir, llevar un control eficiente de su hacienda es una gran herramienta. Claro, porque el productor por ahí agropecuario, siempre lo digo, ¿no? Quizás sea por los años que uno tiene, ¿no? Le costó abrir las tranqueras a la tecnología. Sí, a la mayoría todavía le cuesta. Nosotros podemos contar nuestra experiencia, somos un establecimiento nuevo, después de una separación de un campo mayor, separación familiar. Hace 8 años que estamos, este es nuestro 8º año, así que somos relativamente nuevos. Está bien, contame cuántas hectáreas tienen aquí. Tenemos 1.450 hectáreas y bueno, trabajamos principalmente con cría, estamos haciendo algo de recría y tenemos convenio con una cabaña de Tandil que hacemos toros. Hacen toro, ¿qué raza trabajan? ¿O cuál es la predominante? Nuestra raza aquí es Bradford. Ajá. Incorporamos desde el año 2018 el Aberdeen Angus, Colorado principalmente, y con esta cabaña de Tandil, que es las veteranas, trabajamos con la raza Aberdeen Angus. Y próximamente, o sea, tenemos en formación una cabaña propia donde vamos a vender las 2 razas. Está bien, perfecto. Bueno, ¿y qué carga animal tiene este campo? En épocas buenas, 0,75. Sería ahora. Sí, con lluvia, con buen pasto, 0,75. Entre 0,50 y 0,75 es el rango que manejamos. Para vivir holgados, digamos. No, está bien, le preguntaba por ahí a otra gente de Paso de los Libres, ¿el tema del basalto es un problema o no? No, en nuestra zona no, es distinto, pero muy cerca, a pocos kilómetros. Yo en Mercedes, por eso te pregunto qué era. Mercedes ya es de características muy diferentes. Incluso aquí mismo en la zona hay como mosaicos de terrenos que tienen diferencia en poquitos kilómetros. ¿Por qué la apuesta a la ganadería en un país tan impredecible? En realidad es una pasión, yo soy la 3ª generación de campo. Muchas veces uno se desilusiona con todas las vicisitudes, ¿no es cierto?, de nuestro país, pero en el fondo creo que tira más esa pasión y esas raíces que uno tiene que te impiden abandonar. Y si el hombre de campo, me decía un uruguayo, el hombre de campo argentino tiene una resiliencia, una resistencia Así es, a prueba de bala, ¿no? así es, sí. Aunque el rédito económico quizás no sea el mejor, pero se compensa con otras cosas, con una forma de vida, con un ejemplo para los hijos, para las generaciones que vienen y bueno, es una buena vida. ¿Cómo es el manejo acá? Con el manejo de la hacienda. Lo trabajamos mucho con bienestar animal, hemos hecho mucho, lo vamos a comentar en las charlas, que creemos mucho en la capacitación tanto nuestra como del personal. Que usa el revén, que no se usa el látigo. Que usa el revén, que se sacaron los perros del corral, trabaja con banderas. Para todo eso se trajo personas especializadas. Hemos hecho muchas jornadas aquí que incluso fueron a tranqueras abiertas para los vecinos de la zona, con mucha convocatoria. Hoy van a ver fotos de esos eventos para que, bueno, se vaya imponiendo la idea, ¿no es cierto? Y cambiando un poco la metodología de trabajo. Nuestro personal es joven, básicamente, el capataz tiene 32, 33 años, así que a partir de ahí los peones son muy jóvenes, hoy los van a ver también. Así que se adaptaron muy bien a todo este... Te hago una pregunta como entrerriano, ¿no? Por ahí en nuestra provincia cuesta conseguir gente de campo, gente de a caballo. Tiene mucha gente de Corrientes. Es como que tienen, digamos, un ADN, ¿no? Sí, el correntino tiene esa impronta de... Esa es la palabra. La verdad que no es fácil conseguir personal, pero cuando se consigue, mi padre tenía un refrán que decía siempre, al buen empleado lo cuida el patrón. Claro, es una verdad. Nosotros, además de ser un equipo, somos una familia acá. Así que permanentemente estamos, no solo con el tema laboral, sino que cualquier problema que tengan, sabemos sus características familiares, sus problemas personales. Y bueno, un buen empleado creo que se valora muchísimo y se hace todo para que esté cómodo en su trabajo. Ahora, te tengo una pregunta que tiene que ver con política, pero hablo de política productiva, ¿no? Hoy ya terminaron las 0 retenciones al agro. ¿Te vienen en ganadería, beneficia algo, cambia algo? Porque un rodeo, a mi entender, lleva 7 años hacerlo. Sí, tranquilamente. O más. O más. Y nosotros acá, por ahí es un poco más largo el proceso. Sí, creo que todas estas políticas benefician. Son muy recientes las medidas. Pienso que falta un tiempo más para verlas reflejadas en nuestra realidad. ¿Y que lo completo algún día o van a seguir con este sistema? Este es el primer año que pudimos dejar algo de machos para recría, por una particularidad del establecimiento es que tuvimos que construir toda la infraestructura. Entonces se vendió mucha hacienda para fondearnos para eso.
Y bueno, recién este año tuvimos, digamos, ese respiro como para dejar un lotecito pequeño de recría. Me pongo en primera persona, ¿no? Digo, me encanta todo esto de que esté la IPCA, que esté el INTA, que esté el productor. La articulación, insisto, ¿no? Público-privada. O privada, pública, como quieran llamarla. Fundamental. A nosotros nos ayudó desde el día 0 el INTA, muchísimo. Tenemos la suerte de contar con agencias en Paso de los Libres, Uruzú, Mercedes. Estamos rodeados de ellos y siempre digo, cada problema o cada necesidad que uno tiene en el establecimiento, hay una persona que está capacitada para ayudarte en eso en INTA. Somos profesionales de mucho valor. Bueno, nosotros recurrimos siempre a ellos y siempre fuimos muy, muy acompañados por INTA. Es un agradecimiento que tenemos hacia ellos. Y hoy verán los resultados. El agradecimiento para ustedes que siguen apostando al país y lo que me gusta también y me alegra es que muchos jóvenes estén en el proyecto. Exactamente, invitamos muchos colegios, entidades educativas, porque bueno, el futuro es de ellos y es importante que se vayan integrando y sabiendo las nuevas metodologías. La escuchábamos a María Marta Batalla, propietaria del establecimiento Tres Luceros, ahí en Bonpland, provincia de Corrientes, la anfitriona de esta jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. 20º Gran Remate Anual Estancias Don Pastor. Jueves 9 de octubre en Sociedad Rural de Villaguay. Presencial y por Canal Rural. 250 vaquillonas preñadas, puras controladas, más y generales, y 30 toros puros controlados. Remata Colombo y Magliano. Auspicia Angus. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía.
0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Fue la noche del mes de mayo, los naranjales de Chajarí, con una luna de amor y canto, tejí un manto de ñandutí. Con una luna de amor y canto, tejí un manto de ñandutí. Y esa noche perfume a canto, salí a la orilla del Ceibo en flor. Y junto al rancho de mi entrerreana, con mi guitarra fui su cantor. Y junto al rancho de mi entrerreana, con mi guitarra fui su cantor. Entrerreana, mi linda entrerreana, por un gustazo me fui al Paraná. Mientras la ropa pega un rezo hecho, un trago nunca le viene mal. Mientras la trompa pega un beso hecho, un trago nunca le viene mal. Con el amigo Fabián Miró de Gualeguaychú le hicimos una nota a George Breischmidt, que es el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, del IPCBA, hablando. Le hacíamos dos preguntas iniciales. Primero, ¿cómo ve la ganadería en general, en términos generales? Porque ustedes saben que los ganaderos están muy optimistas, están muy sonrientes, porque por primera vez en muchos años hay un buen momento para la producción ganadera. Entonces les preguntábamos por el momento general de la ganadería, pero también por estas medidas de retenciones cero que duraron 3 días, y de las retenciones para la ganadería y para la carne, las retenciones cero para la carne, que sí se extienden hasta el 31 de octubre, pero que, hay que decirlo también, la respuesta de retenciones cero en agricultura es inmediata, pero en ganadería no lo es. Pero mejor que yo lo explica George Breischmidt. Te la divido en dos partes. Bueno, me preguntás cómo está la ganadería hoy en día está en un buen momento, sí, pero que es producto de muchas decisiones tomadas en el pasado, porque como vos bien sabés, la ganadería no conoce de tiempos políticos. El bife que nos vamos a comer hoy se empezó a gestar hace ya por lo menos 3 años. Vos me preguntás por las medidas puntuales, efectivamente es un mimo, es algo que viene bien. En la ganadería, 40 días de no retenciones no mueve el amperímetro, no es como en los granos, pero bueno, esperamos que el gobierno entienda cuáles son los beneficios para sacar las retenciones a largo plazo y Dios quiera sea una tendencia a futuro. A propósito de las retenciones, o más allá de las retenciones, la política general del gobierno al sector ganadero la ha favorecido, digo, porque estamos a pocas semanas de una elección clave, una elección que más que legislativa parece ser un plebiscito sobre la administración del presidente Milei. Para el productor ganadero, ¿le sirve esta política? Yo creo que hay que hacer, no mirar las fotos, sino mirar la película de dónde venimos. Acordate que venimos de una época donde había restricciones de cortes, había cupos, son todas cosas que hoy no existen. En ese sentido, ha sido beneficioso. No hay restricciones en cuanto a peso de faena también. Todas esas normativas que existían se han ido eliminando en el tiempo, o sea que te diría que es algo positivo. ¿El peso mínimo de faena, por ejemplo, es positivo, decís vos, que no exista? Sí, porque el mercado es quien te va a llevar a vos a ser el animal pesado. En definitiva, toda la cadena tiene que trabajar justamente para que ese animal liviano no se haga más porque no le conviene a nadie. Sabemos muy bien que lo más difícil es lograr ese ternero por vaca por año. ¿Qué sentido tiene de matarlo con bajos kilos cuando una vez que ya tenés eso logrado
el beneficio de meterle más kilos en lo mal. La estabilidad es algo que nos sirvió. Antes vos con mucha inflación cubrías todas las ineficiencias. Ese es otro tema que el productor hoy tiene que empezar a corregirlo todo. La actividad tiene que ser cada vez más eficiente también. Yo creo que es positivo, nos tenemos que acomodar. Por suerte en la Argentina tenemos esa gimnasia de haber ido de una banda a la otra en todos estos años y bueno, yo creo que en resumen estamos por buen camino. Y en ese buen camino, el tipo de cambio, ¿es una buena noticia o es una mala noticia que esté, por decirlo vulgarmente, el dólar barato? Más allá de estos días de zozobra para el gobierno. Vengo un poco también con el tema que te decía antes de la inflación. El dólar también cubre muchas ineficiencias, entonces la cadena toda tiene que empezar a trabajar justamente en ser más eficiente. Hoy los mercados internacionales tienen buenos precios, el mercado interno tiene buenos precios, o sea que ayuda. Y bueno, en definitiva, el tipo de cambio hemos visto que ahora tiene un vaivén muy brusco estos días, pero bueno, el haber estado prácticamente 2 años con baja de inflación, el precio de la ganadería no bien estable, yo creo que es bueno y todas las variables han tenido cierta correlación, no hemos tenido unos cambios bruscos en la ganadería de cría en todo caso. Y respecto de los precios, ¿estos buenos precios son para quedarse? Hay que hacer también una diferencia entre lo que es exportación, invernada y lo que es consumo, digo, porque para los argentinos, la mayoría de los argentinos que somos no productores sino consumidores, cada vez que vemos en el remate que el precio aumenta, empezamos a temblar despacito porque suponemos que en algún momento van a llegar a la góndola. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Si es para quedarse este buen momento, si en algún momento el mercado va a poner un tope a esto. Un poco como te decía antes, lo que estamos sufriendo hoy es producto de decisiones tomadas mucho tiempo antes. Y a futuro, como vos bien sabés, la ganadería no es como los granos, que en 9 meses ya tenés la producción. Esto lleva tiempo. Así que mi pensamiento, si tuviese la bola de cristal, por ahí estaría en otro lado. Pero analíticamente te diría que por los próximos 2 años como mínimo va a haber buenos precios. Pero siempre que exista un buen consumo interno, que es lo que estamos viendo, estamos de vuelta en 50 kilos por habitante por año, y una demanda externa que también tracciona, que también está convulsionado, ¿no? Con todos los temas de los aranceles y demás, se están reacomodando muchos destinos también, pero de vuelta, en resumen, por los próximos 2 años yo creo que vamos a tener escenarios bastante positivos. En su momento se perdieron 11 millones de cabezas. ¿En cuánto estamos hoy? ¿55? 50, como digo, siempre nos cuesta mucho recuperar esos 60 millones de cabezas que vos bien dijiste a esa época. Y de vuelta, necesitamos todas las políticas públicas, políticas de largo plazo, que no nos cambien las reglas por cada 6 meses, política de Estado, de vuelta, donde toda la clase política, desde municipios, gobernadores, presidentes, secretarías de agricultura provinciales y nacionales, entienda cuáles son los beneficios de tener faros largos. George, respecto de las políticas internas del IPCBA puntualmente, ¿cuál es la estrategia para el futuro? Porque en los últimos tiempos ustedes pusieron mucho el acento, el eje en la juventud, en tratar de que, bueno, aquel sector vegano que por ahí sigue mirando con cierto desprecio a la carne vacuna, no lo haga así. ¿Cuál es la estrategia del instituto, sobre todo en el mercado interno? Porque el mercado externo ha estado muy bien atendido y o sea, no habría a priori muchos problemas, pero el interno es complicado, me parece. Yo no lo veo tan complicado en el sentido que por suerte tenemos una demanda consolidada de que siempre estamos para redondear números entre los 70-80% de consumo interno. Sí es verdad todo lo que vos dijiste de ir entendiendo cómo van cambiando los hábitos de consumo, que eso constantemente estamos monitoreando. Bien dijiste vos, los jóvenes, has visto hace poco, hemos estado con la moda también. O sea que constantemente en ese sentido estamos tratando de ver dónde tenemos que mejorar el mensaje, no solo hacia el consumo, sino también hacia la producción. Hoy en día una cosa que tenemos que difundir es lo que hace el instituto. Muchas veces uno va a reuniones como la que vamos a tener mañana, pregunta ¿quién conoce el instituto? ¿Quién conoce el Instituto de Promoción de Carne Vacuna? Y muchas veces son muy pocas manos las que se levantan. Y bueno, y consolidar todo el trabajo que se está haciendo del IPCBA, por ejemplo, en términos de salvaguardia en China,
el tema de deforestación y trazabilidad, y en el mercado interno todo lo que tiene que ver con esas normativas que nos afectan en el mercado interno, y sobre todo lo que se trabaja con frigoríficos en temas de auditorías, en temas de respetar las normas. Y bueno, así que es un poco un trabajo muy amplio. También estamos en el tema de compulsas técnicas, que por ahí no es tan conocido, que el instituto abre a compulsas técnicas, trabajos científicos, que después se vuelcan a todo este tema del mercado interno, como puede ser temas de manejo de hacienda, temas de carnicerías, temas de enfermedades, y bueno, hubo 50 trabajos, no, 42 quedaron, hubo como 70 trabajos presentados este año. George, la última pregunta de mi parte, por lo menos. Hace algún tiempo algunas voces libertarias empezaron a hablar de que debiera ser voluntario el aporte de los productores y de la industria al sostenimiento del IPCBA. Uno supone que si eso efectivamente se concreta, puede desfinanciarse el instituto. ¿Tienen expectativas de que esto quede en el comentario, en el rumor, o les preocupa efectivamente que esto pueda llegar a suceder? Te lo relaciono con la pregunta anterior que me hiciste justamente. Efectivamente escuchamos esos comentarios y al contrario, redoblamos con trabajo, con agenda, demostrando qué es lo que hace el instituto. Demostrar que es un instituto a semejanza de los que existen en el mundo, como puede ser el de Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o de países de Europa. Lo escuchábamos a George Bray Schmidt, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en esta nota que le hiciéramos con el amigazo Fabián Miró de Gualeguaychú. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y seguimos con la gente del IPCBA. Ahora la vamos a escuchar al presidente del consorcio ABC, que es el consorcio exportador de carne más importante del país, y a su vez vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, hablándonos de arranque de por qué eligieron Bonplan, por qué eligieron la provincia de Corrientes para esta jornada a campo del IPCBA. Bueno, justamente la idea nuestra en el instituto es llegar a las diferentes regiones del país, bajar al territorio, hablar con los productores, comentarles cuál es la agenda del instituto, en qué estamos trabajando y recibir también las sugerencias, las ideas. En este caso acá en Corrientes, tratando de unir toda la ganadería o los ganaderos de la zona y coincidiendo con lo que vos decís, en un momento óptimo de la ganadería, con muy buenos valores y ojalá esto continúe, tengamos previsibilidad de trabajo y poder seguir de esta manera. Hay que decir que Corrientes es una provincia, no digo eminentemente ganadera, pero muy fuerte y sobre todo con la raza índica. Sí, correcto. Eso es lo que estábamos hablando anoche en la reunión con los productores de acá. Ellos son productores generalmente de terneros. Le falta contacto con la industria porque no hay un frigorífico, pero sí, y también analizando su problemática, que por ahí nosotros en Buenos Aires hablamos de salvaguardia china, deforestación, y acá hay problemas mucho más simples, ¿no? Que no pueden tener los elementos en una oficina local, el problema de la vigiato, de la usurpación, toda una problemática y ahí es donde se fortalece la jornada y llegar a los productores, porque quizás de allá de Buenos Aires esos temas nosotros no los vemos. Mario, recién planteabas esto del momento óptimo de la ganadería. Yo creo que hay coincidencia, si no total. Mucha gente piensa exactamente eso. Dos preguntas en este sentido. ¿Cómo está la industria en este momento, más allá de la producción del productor ganadero? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo están las exportaciones? ¿Qué panorama ven para el consumo? Sobre todo si este buen momento puede ser sustentable en el tiempo. Bueno, son varias. La industria está positiva. La industria está con un mercado internacional demandante que necesita proteína animal. Fundamentalmente lo que nosotros hemos encarado que es el sudeste asiático con China a la cabeza, porque Europa hoy en día está estabilizado, si bien tiene muy buenos precios y somos los primeros proveedores de productos refrigerados de calidad, el futuro indudablemente está en esos países que son tan grandes, que tienen tanta gente y que hoy en día tienen consumo que no superan los 6-7 kilos habitante año, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 50. Así que la industria está óptima en ese sentido
y tratando de apuntar allá. Por supuesto, necesitamos una ganadería fortalecida porque tenemos un stock ganadero estancado, con algunas cabezas menos, y ya sea en cabezas o en kilos, pero necesitamos mayor producción. ¿Y este buen momento puede hacer que el ganadero invierta para revertir esta situación, para que se recupere el rodeo? Ojalá el ganadero, lo primero que tiene que tener el ganadero es previsibilidad, tener conciencia y saber que esto vino para quedarse, ¿no? Porque lo que nos pasa en Argentina es que tenemos momentos de libertad, de expansión, todas las posibilidades, y tenemos otro momento que terminamos con intervención, declaraciones juradas, cupo de exportación, observatorio de precios, etcétera, etcétera. Y entonces así es muy difícil producir e invertir. Lo que hay que dar es señales claras. Los gobiernos del mundo cambian políticamente, pero las cosas continúan. Eso para nosotros es fundamental. Claro, yo hablo de Brasil, tomo el ejemplo de Brasil, ¿no? Que pasó de Lula da Silva a Jair Bolsonaro y no cambió la política. Cierro con esto. Estás hablando del gran productor de carnes, del primer exportador del mundo. Eso es así. Así que bueno, ojalá nosotros podamos entender que la temática pasa por ahí y enmarcarnos en esa metodología de trabajo. Mario, la última cortita. El lunes el presidente lleva retenciones a 0 para granos, después para carnes. Hoy es viernes y anoche nos enteramos, jueves a la noche, que las retenciones vuelven, que fue por 3 días para juntar los 7.000 millones que necesitaba el gobierno. ¿Cómo ves? Digo, en la ganadería el efecto no es tan rápido, obviamente, pero ¿cómo se toma una medida de un presidente que dura 3 días? Y para nosotros es inaplicable. Vos imaginate que tenemos que liquidar el 92% en 3 días y China, que es nuestro gran mercado, el que le vendemos el 72%, nos paga el 30% de adelanto y cuando llega la mercadería a China, el 70% restante. Tenés un transit time de 60 días. ¿Cómo podés liquidar? De ninguna manera. Con una prefinanciación, pero tenés que ir al banco, negociar con el banco, te la cobra, no sabés si es más barato el 5% lo que te da o lo que te cuesta la prefinanciación. No, son medidas que no se pueden implementar. Más cuando el costo que tiene para la industria, para el gobierno, es insignificante, porque si hablamos que el mes pasado exportamos 395 millones de dólares en 30 días, ponele que en 40 exportemos 500 millones, sacale esos 500 millones la vaca que está libre, que es un tercio, te quedan 350. El 5% son 17 millones. Ese es el impacto para el gobierno. Por eso tiene que sacar las retenciones a la carne de manera definitiva, porque en definitiva al año el impacto son 110 millones y no es costo para un gobierno. No, aparte de un impuesto no cuasi confiscatorio, confiscatorio. Totalmente, no hay país en el mundo que tenga retención. Mario Ravetino, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y presidente del consorcio ABC, del consorcio exportador ABC, dándonos su opinión sobre este momento de la ganadería en la Argentina. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. 20º Gran Remate Anual Estancias Don Pastor. Jueves 9 de octubre en Sociedad Rural de Villaguay. Presencial y por Canal Rural. 250 vaquillonas preñadas, puras controladas, más y generales, y 30 toros puros controlados. Remata Colombo y Magliano. Auspicia Angus. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 158. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y en el tramo final de esta edición de Código Campo vamos a escuchar al presidente de FEDECOP, la Federación de Cooperativas de Corrientes, Nicolás Carlino, hombre además de Coninagro, ha sido consejero de Coninagro, un hombre que conoce mucho del cooperativismo correntino. Bueno, hablamos de distintas cuestiones ahí con los colegas, con Daniel Pepa, con Fabián Miró, con varios colegas, en una mini rueda de prensa lo entrevistamos a Nicolás Carlino. Aquí está su palabra. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que un gusto estar con ustedes, gente. Como bien decía vos, compartiendo acá junto a más de 450 productores, alumnos de facultades, de escuelas técnicas, colegas. La verdad que es una satisfacción. Para mí, en lo personal, es muy importante porque estamos mostrando cómo se puede hacer ganadería con tecnología, con datos, con precisión, con planificación en el sur de la provincia de Corrientes, lo cual muchas veces estaba un poquito vedado, por decirlo de alguna forma, pero las nuevas generaciones como María Marta y Marcelo vienen demostrando con datos, con laburo, que se pueden hacer las cosas de una manera distinta y sobre todo con resultados que un poco estamos trabajando para eso, ¿no? Así que fue la idea, porque lo dijo María Marta Batalla en la presentación, que fue que un poco el ideólogo, el gestor, para que esto se hiciera acá. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo aquí en este establecimiento? No, a ver, básicamente ellos lo contaron recién. O sea, vos ves, primero que vienen de una familia tradicional de la zona. Nosotros con María Marta, no te digo que somos hermanos, pero prácticamente nos criamos juntos. Conozco la trayectoria de ellos, conozco el nuevo arranque que tuvieron ellos. En su momento la parte ganadera que la manejaba su padre, el negro, fue un pionero permanentemente en todo lo que sea innovación y trabajo. Y después la empresa tomó otro giro y bueno, en el 2017, como dijo ella, se hicieron cargo de esta porción de tierra que les tocó. En ese arranque, con lo que se encontraron, empezaron a trabajar. Y hoy están mostrando resultados mucho más contundentes que muchísimos campos en la provincia de Corrientes. En poco menos de 8 años. Entonces, eso también desmitifica mucho de lo que dice la ganadería tradicional en la provincia de Corrientes.
Y me animaría a decirte en el NEA. Que no se puede, que no. Gente, si queremos producir más, la tecnología está. Tenemos instituciones como el INTA, que está muy comprometida con el sector y la cual doy fe que eso es así. Acá lo que se necesita es productores que sean empresarios, productores que piensen como empresarios, porque los traspasos generacionales son complicados. En mi caso en particular, yo tengo uno que sigue siendo complicado, pero básicamente hay que empezar a entender que si vos no medís, como bien lo decía Marcelo, no podés tomar decisiones como corresponde. Nosotros vemos un animal y nos gusta, pero muchas veces ese animal no está pagando su alquiler. ¿Y cuál es su alquiler? Un ternero por año, muchacho. Esta es una zona de cría, por excelencia. ¿Verdad? ¿Hay posibilidad de hacer planteo de una recría y hay posibilidad de hacer algún tipo de engorde? Sí, creo que puede llegar a ser, pero es una etapa siguiente. Hoy lo que tiene que ser importante, y es lo que venimos a ver en este establecimiento, que creo que se está logrando acabadamente, es un lugar en el cual vos podés mostrar que con tecnología, con orden y con trabajo, podés tener resultados. El objetivo de Marcelo, lo dijo recién de vuelta, tratar de mantener el promedio de un 85% de preñez en el rodeo general. Eso está 25 puntos, casi 30 puntos por encima del promedio de la provincia. ¿Está? Y acá no estamos viendo manejos excepcionales, no. Estamos viendo tecnología de procesos, acompañamiento, mediciones y toma de decisiones basado en esa información que se está tomando. Yo creo que por ahí va el viraje que estamos buscando mostrar de alguna manera en el sur correntino. Así que por eso la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo surgió esto? Y cuando George me pregunta en una de las reuniones de Coninano, me dice, Nico, Corrientes necesita un lugar para poder hacer una jornada a campo, fue automático esto. Porque hace muchos años atrás hubo otra jornada justamente en un establecimiento acá enfrente y me parecía que era el lugar este, pero sobre todo por esto que estoy diciendo, ¿no? Acá hay mucho más que un productor, acá hay una familia, acá hay un sentimiento, acá hay algo que lleva a que la producción tome otra dimensión. Y yo creo que esas son las cosas que hacen la diferencia. Ahora, Nico, vos dijiste que era clave pasar de ser productor a ser empresario. La pregunta es, ¿esa demora en pasar a ser empresario obedece a cuestiones culturales, a cuestiones familiares, a lo conservadores que suelen ser los productores ganaderos y yo diría a lo que le cuesta meter la mano en el bolsillo para invertir? Porque no es solo de Corrientes. En Entre Ríos tenemos el mismo problema con los productores que les cuesta pasar a ser empresario y a veces cuando los números están muy complicados es inevitable hacer ese paso. La verdad que si tuviera la respuesta exacta a esa, te la diría, pero yo creo que es un mix de muchas cosas. No hay una respuesta para todo. Creo que pasa por un recambio generacional. Yo creo que eso es una de las cuestiones que venimos de sistemas productivos y de productores fundamentalmente que tienen otro concepto. El tema del factor económico es importante. No nos olvidemos que hasta hace un año y poquito atrás, la ganadería como tal venía con números que no te permitían salir mucho para adelante. Ahora tenemos una pequeña ventana de 3, 4, 5 años en los cuales si hacemos bien las cosas, tenemos muchas posibilidades de tener una continuidad en esto. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con una continuidad? Que cuando vengan años que no sean tan buenos, nos permitan seguir teniendo números que nos permitan seguir siendo productores y que capaz que la rentabilidad no sea tan buena, pero nos permita seguir viviendo de lo que nos gusta. ¿Está? Entonces, yo creo que es un mix de muchas cuestiones. No me arriesgaría a decirte no es esto o es lo otro. Yo creo que cada empresa familiar, la mayoría son empresas familiares, tienen su idiosincrasia y su forma de ver cómo avanza. Y muchas veces el patrón, como es muy normal acá en nuestra zona, es el que se sienta, toma las decisiones y acá se hace así porque yo hice así toda mi vida y lamentablemente cuando vos empezás a mirar los números lo dan. Dico, otra pregunta, te voy a hacer una pregunta más entrerriana, a pesar de que estamos con colegas de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, charlando con vos. En Entre Ríos el problema central hoy en la ganadería es la garrapata. Cada vez va más al sur. Antes estaba en Feliciano, Federal, La Paz, poquito Villaguay. Bueno, ahora está llegando ya al sur de Villaguay, ya en Victoria ha habido algún caso por
por la cuestión de los ríos. En Gualeguay tienen miedo que llegue. Y cuando se habla de garrapata, todos los productores entrerrianos miran a Corrientes como diciendo nos mandan la garrapata. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Sin generar un conflicto interprovincial. No vamos a hacer eso, cometer ese error. Pero digo, ¿por dónde pasa la solución? Porque de última esto nos va a afectar a todos. Mirá, me estás metiendo camisa 11 varas. Esa era la idea. Pero la garrapata no la mandamos nosotros ni la van a frenar usted. No la vamos a frenar. La verdad es esa. Y no es solamente un problema en Corrientes. Es un problema en el Chaco, un problema en Paraguay, es un problema en Brasil, es un problema en todos lados. Tenemos que aprender a entender que vamos a tener que empezar a convivir como yo te voy a sacar de la ganadería, yo te voy a llevar a la citricultura, que también soy citricultor. ¿Qué pasó cuando llegó la cancrosis? Hay que erradicar plantas y tuvimos que aprender a convivir con la cancrosis. ¿Qué está pasando ahora con el HLB? También tenemos que aprender a convivir en algunos lugares con el HLB. Pero ¿qué incidencia económica tiene todo esto? Es muchísima. Tienen que convivir, pero es muchísima la incidencia. Entonces, veamos cuáles son las tecnologías que tenemos. La inmunización es una de ellas y capaz que no sé si será la que dé la solución completa, pero es una más para paliar, porque lamentablemente la resistencia que se han generado a muchos productos que se están utilizando para volteo y se van a seguir generando, hace que sea muy difícil combatirla. Y muchas veces también la culpa es nuestra de los productores, que le sacudimos nomás lo que viene porque viene y no estamos viendo a ver hasta dónde ese producto realmente es eficiente. Por eso yo le diría, arrímense a la gente que está trabajando en serio con esto, que está midiendo y que veamos cómo todos en conjunto podemos hacer algo. La mala noticia es que no la vamos a parar. Esa es una... Erradicar no. No, se va a erradicar. Controlar sí, erradicar no. Capaz que la logramos controlar. Pero también vos fijate que hay una cosa, y esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? En otras épocas, no digo que sea la solución, pero en otras épocas, cuando se producía un potrero, vos le metías fuego, vos lo que estabas haciendo era limpiar. El fuego limpia. ¿Está? Y hoy si se te prende un foco, se hacemos un despierto. No estoy diciendo que la gente salga a quemar. Ojo, que se entienda clarito eso. Ahora, hay herramientas que si uno empieza a utilizar como corresponde, también te permiten hacer mejores trabajos. En ovinos, cuando yo trabajé mucho también en la parte de ovino, nosotros teníamos potrero de descarga. Cuando vos hacías una desparasitación para ¿cómo se llama? Para el monco o para cualquiera de lo que sea, vos tenías un potrero que era de descarga. Vos ese potrero, vos sabías que vos hacías la desparasitación y ese animal quedaba ahí 24 o 48 horas en ese potrero descargando. ¿Está? Y para la próxima, vos ese potrero de alguna manera lo limpiabas para volver a tener potrero de descarga y no llevar ese parásito al campo. Muchachos, hay tecnología, hay procesos, hay cosas para trabajar. Lo que pasa es que es más trabajo. Y eso por ahí a veces cuando uno está más acostumbrado a tener nomás los animales, es otra cosa. Yo quiero que no se interprete mal esto, ¿eh? No es crítica hacia nadie. Estoy diciendo, hay herramientas, utilicémoslas y veamos cómo hacemos para que esto mejore. Nicolás Carlino, presidente de la Federación de Cooperativas de Corrientes, hablándonos un poquito del panorama de la producción correntina. Hablamos de todo, ¿eh? Es interesante lo que dijo en materia de garrapata Nicolás Carlino. Se nos terminó el tiempo. Gracias amigos, gracias por habernos escuchado, por haberse quedado hasta el final. Nos reencontramos dentro de 7 días. Que tengan el mejor de los fines de semana posible. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.